Siguiendo con el estudio de las progresiones geométricas para los cursos C y D de matemáticas del IPT 2020, vamos a ver la deducción de la fórmula para calcular la suma de n términos de una progresión geométrica. O sea que ahora vamos a limitar los términos que tienen. Vamos a estudiar esta progresión geométrica determinando cuál es su primer y cuál es su último término. Y vamos a ver cuánto vale la suma de todos estos términos desde el primero hasta el último. Lo que queremos entonces es la suma de a sub 1 más a sub 2 más a sub 3 hasta llegar a sub n. Ahora bien, si multiplicamos ambos miembros por la razón geométrica, tenemos S por R va a ser igual a toda esta expresión por R. ¿Sí? De manera que vamos a tener a sub 1 por R más a sub 2 por R más a sub 3 por R hasta a sub n por R por la propiedad distributiva de la multiplicación con respecto a la suma. Y obtenemos estos términos, a sub 1R, a sub 2R y así sucesivamente. Pero ¿cuánto vale a sub 1R? Es a sub 2, porque a sub 2 es el producto del término anterior por la razón. ¿Cuánto vale a sub 2 por R? A sub 3. Y así sucesivamente hasta llegar a sub n menos 1 por R, que va a valer a sub n. Nos va a quedar afuera este término a sub n por R. De manera que el producto de S por R va a ser a sub 2, a sub 3 hasta a sub n más a sub n por R. Si a esta ecuación le llamamos 2 y restamos de esta ecuación 1, vamos a hacer esta ecuación 2 menos esta ecuación 1, vamos a tener SR menos S igual a, y fíjense, a sub 2 menos a sub 2 se eliminan, a sub 3 menos a sub 3 se eliminan, hasta a sub n menos a sub n se elimina. Quiere decir que lo que me queda sin eliminar es a sub 1 y me queda a sub n menos r. Como es esta menos esta, me va a quedar a sub n menos r menos a sub 1. De ahí podemos entonces sacar aquí factor común, la suma que queremos, que es igual entonces a sub n, s por r menos 1. ¿Sí? Sacamos factor común s y nos queda entonces a sub n por r menos a sub 1 en el segundo término. Despejamos s, llevamos r menos 1 que le está multiplicando como divisor y obtenemos entonces la fórmula de la suma de los n primeros términos. Fíjense que tenemos que conocer entonces cuál es el último término, a sub n, cuál es el primer término, a sub 1 y cuánto vale la razón geométrica. Esta fórmula tiene una especial forma de expresarse cuando la razón geométrica es menor a 1. Fíjense, si seguimos con esta misma fórmula y sabemos que a sub n vale a sub 1 por r a la r menos 1 a la n menos 1, esta es la fórmula del término general, y llevamos aquí en esta a sub n, obtenemos entonces que a sub n vale a sub 1 por r a la n menos 1 por r menos a sub 1 sobre r menos 1. Pero r a la n menos 1 por r a la 1 es r a la n. Sacamos factor común a sub 1 y nos queda esta expresión, que es otra expresión de la suma de los n primeros términos, en donde lo único que necesitamos conocer ahora es el primer término, la razón y el número de términos. Fíjense que es la suma de los n primeros términos, pero tiene una expresión diferente a esta, en donde debíamos conocer el primer y el último término, y la razón. Aquí necesitamos conocer el primer término, la razón y el número de términos. ¿Sí? ¿Qué ocurre con esta potencia r a la n? Cuando la razón es menor a 1 y multiplicamos por un número muy grande, en el caso de que n tenga muchos términos, y esto es menor a 1, se va haciendo un número cada vez más pequeño. Imagínense, por ejemplo, que r vale un medio, menor a 1. Si tengo dos términos, al cuadrado, al cubo, a la cuarta, y así sucesivamente, esto se va haciendo cada vez más pequeño hasta tender a 0. De manera de que este término, cuando n tiene
es un número muy grande, o sea, vamos a tomar muchos términos o vamos a tomar todos los términos de la progresión, los infinitos términos, no solamente los n términos, entonces esto se convierte en 0. Y mi fórmula, en ese caso, la suma de los infinitos términos de la progresión va a ser el primer término dividido 1 menos r. Fíjense que este denominador siempre va a ser positivo porque r es menor a la unidad. Es un caso especial entonces para calcular los n, la suma de todos los infinitos términos de la progresión. A diferencia de estos dos, ¿sí? De este y de este, en donde se considera que los términos son limitados, o sea, hay un número finito de términos. En ese caso, podemos usar entonces esta fórmula o esta otra. Y cuando hay infinitos números de términos, queremos la suma de todos los términos de la progresión con un número infinito de términos, entonces ahí recién podemos utilizar esta otra.